Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos acompaña la doctora Luisa Ochoa Chávez, con quien conversaremos sobre el proyecto Narrativas Hacker de América Latina, una experiencia de investigación para visibilizar los relatos de actores colectivos que trabajan por la transformación social. Este proyecto busca poner en evidencia las maneras como las narrativas hackers están presentes en el trabajo de actores colectivos, promotores y defensores del bien común, la defensa de los derechos humanos y la transformación social de América Latina. Luisa Ochoa es doctora en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas de la Universidad Complutense de Madrid, con una maestría en comunicación de la Universidad de Costa Rica y una licenciatura, en sociología por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, Luisa es investigadora en el Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, el PROLEDI, y el Centro de Investigaciones Agronómicas, el CIA, de la Universidad de Costa Rica, además de ser docente en la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva y el programa de posgrado en comunicación. Ella ha trabajado diversos temas, como por ejemplo narrativas de mujeres migrantes y colectivos para la transformación social, la producción social de tecnologías para la participación ciudadana y la salud, políticas públicas de comunicación con perspectiva de género, concentración de medios en Costa Rica, entre otros. Luisa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Café Digital. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, y buenos días o la hora que nos escuchen. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por abrir No, estos espacios para compartir. no, muchísimas gracias por venir. Tal vez para empezar a hablar un poco de este proyecto en particular, bueno, como mencionaba yo ahorita en la introducción, actualmente estás trabajando en la parte de investigación en tres unidades, digamos, distintas de la Universidad de Costa Rica. Este proyecto en particular sale desde el SICOM, ¿verdad? Propiamente. Sí, pero tiene una historia un poco más larga. Pero para comenzar a contarles este cuento a las personas que nos escuchan, inició la pandemia. En la pandemia, la Frederick Sever tiene un espacio que es la FES Comunicación y allí colegas de América Latina empezaron a montar una cosa que se llamaba el Seminario de Comunicación en los Territorios. Y era una Ujú. forma de encontrarnos, imagínate en la pandemia todo el mundo encerrado. Entonces, en este seminario empezamos a conversar y de ahí salimos tres amigos, Nicolás de Uruguay, Melba de Colombia, Melba Quijano, Nicolás Robledo de Uruguay, y dijimos, hagamos algo. Y Omar Rincón, que es un colega académico muy conocido de Colombia, quien queremos mucho en la América Latina y que trabaja con la FES, la Federic Sever en comunicación, fue nuestro cómplice. Entonces hicimos un primer proyecto que era mapear las historias de transformación social de América Latina, de colectivos, de grupos. Después de Ujú. eso, de hacer ese mapeo, fue que lo inscribimos en el Centro de Investigación en Comunicación, porque teníamos un montón de datos, teníamos entrevistas, historias, pero no habíamos hecho análisis. Hasta ese momento solamente era visibilizar las historias, pero no habíamos hecho un análisis de los tipos de actores y de otras cosas que les vamos a contar. Y bueno, ya cayendo, digamos, propiamente a este proyecto de narrativas hacker, ¿a qué se refieren cuando hablan de narrativas hacker? Porque a veces uno como que piensa en hacker y piensa como en computadoras, en la persona que comete como delitos informáticos, pero no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que se entiende cuando hablamos de narrativas hacker en América Latina? Bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta conceptual en donde estamos mezclando dos cosas. Por un lado, el concepto de narrativas, que es un concepto de la comunicación, que además es de esas primeras cosas de o sea, si algo hacemos cuando aprendemos, cuando crecemos es aprender a contar. O sea, el cuento, el relato, la narrativa es parte de nuestra identidad, de cómo nos construimos. Y por el otro lado, tenemos este concepto de los hackers que viene del mundo de las tecnologías, del mundo digital,
que tiene que ver, y ojo con esto, que no es lo mismo que cracker, son diferentes. Los hackers tienen que ver más con esto de conocer el código fuente para adaptarlo, para modificarlo, encontrar lo colaborativo, el compartir el código, tiene que ver un poco más con ese mundo que con, uy, no va a llevar la contraseña, a ver si te hackeo la cuenta. Tiene que ver más con, más bien quiero conocer cómo funciona, quiero compartir ese conocimiento. Hay un manifiesto hacker que es incluso una serie de principios éticos de compartir, de cómo construimos conocimiento para la humanidad. Entonces, uniendo estos dos lugares, y en medio de la pandemia, y en medio de un oscurantismo, podríamos decirlo, porque ¿qué está pasando en el mundo? No hay otras historias que hablen de otros mundos posibles. Para quienes somos más viejitos y más viejitas, recordamos por ahí en el 2000 esta consigna del otro mundo posible. Entonces, buscando el otro punto posible en medio de la pandemia y en medio de que muchas cosas habían pasado y no sabíamos qué alternativas hay frente a una etapa del capitalismo intensificada, con unos indicadores de pobreza, desigualdad, etcétera, quiénes estaban haciendo cosas y qué cosas estaban haciendo. De ahí caímos en las narrativas que querer ir a buscar actores que estaban por ahí metidos en la América Latina haciendo cositas, haciendo cosas para cambiar al mundo. Eso es, entonces, y básicamente, entonces, ahora cuando lo explicas así y hablas como de esa capacidad de entender, o sea, que un hacker entiende como el código fuente, es como, digamos, llevando esto hacia lo social, a lo que te entiendo, sería como estos grupos que están logrando como entender la parte profunda de cómo funciona la sociedad para buscar desde ahí generar cambio. Esa es como la idea. Sí, y te voy a contar unos ejemplos que es la mejor forma. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos a Música Ocupa, que es un colectivo de Ecuador. Es un festival de música clásica, pero no se hace en los conservatorios o en los teatros, sino que es música clásica tirada a la calle, tirada al espacio público, en donde todas las personas que nunca han tenido un contacto con estas músicas pueden estar ahí y compartir y conocerla y aprender y dialogar con eso. Están hackeando el mundo de la música clásica tradicional para poder democratizarlo, que es algo que hace mucho los hackers, democratizar. Ese es un ejemplo. Hay otras que son este, Desmadre Colectiva de Maternidades Feministas de Uruguay. Es una agrupación de mujeres feministas que nace a partir de la necesidad de crear un espacio para pensar las otras maternidades. Ser mamá tiene un código, tiene unos mandatos, y ellas están repensando ese código de ser mamá para pensar que hay otras formas de vivir la maternidad, en donde puedan ser felices, puedan tener el cuidado, pero también repensar y reflexionar esas cosas. Entonces, lo que nosotros pensamos de esto es cómo repiensan esos mandatos, esos lenguajes, esos códigos de ser mamá y le dan la vuelta y construyen otra cosa, que es algo muy hard. Digamos, a nivel general, digamos un poco cuando hablan ustedes de la importancia de lograr determinar estos ejemplos, de llevar a la luz estas historias que está haciendo la gente, ¿cuál es la importancia, digamos, de destacar estas experiencias de los colectivos que fueron incluidos en el proyecto de ustedes, que según, si no me equivoco, son 19 casos de estudio, ¿verdad? Que ustedes trabajaron. ¿Cuál es la importancia, digamos, de traer a la luz estos esfuerzos que se están realizando en distintos países y en temas como tan diversos, porque justamente hablabas uno, por ejemplo, de maternidad y otro de música clásica, ¿verdad? Entonces son temas muy diversos también. Bueno, lo primero es darnos cuenta que existe un proceso de transformación social. Hay laboratorios de transformación social que están llevándose a cabo por colectivos, por ciudadanía organizada. Entonces, es volver a la esperanza. En tiempos tan difíciles, donde la política está tan complicada, es volver a la esperanza y reconocer que hay otras formas de compartir, hay otras formas de ser mamá, hay otras formas de compartir la música. Todas estas iniciativas son diversas. Hay
desde el Foro Cultural Caruso, la Guanarred, que es de aquí de Costa Rica, el colectivo Tejernos, que tiene que ver con el tejido, también hay una de Hackeo Cultural de México, eh, son muy diferentes y eso lo que nos muestra es que hay una transformación en diferentes dimensiones de la sociedad y que eso está ahí. Entonces, el primer punto de visibilizar eso es la esperanza y reconocer que ahí sí hay esperanza y que sí hay posibilidades del otro mundo posible y que es importante verlas y aprender de esas experiencias para reconocer otras formas de relacionarnos y de construir sociedad. También he descubierto que tiene un valor pedagógico maravilloso. Cuando en estos días, tenemos un sitio web en donde alojamos estas iniciativas con audios. Tenemos ahora un inconveniente técnico, pero esperamos que vuelva a estar presente todas estas iniciativas. Va a quedar va a quedar el dominio de esta manera, narrativashackerlatam.com. La idea es que ahí puedan encontrar esto. Y cuando yo llevo al sitio web a clase y les digo, gente, hoy vamos a analizar narrativa, usted elija un país, Bolivia, usted Ecuador, usted Argentina. Es maravilloso cuando los y las estudiantes de cualquier país, porque lo hemos probado en varios países, se encuentran que son parte de una región mucho más grande cuando empiezan a reconocer las historias de la América Latina y cuando incluso se ven a sí mismos y a sí mismas en esas historias. Quien hizo el trabajo de desmadre colectivo fue porque trabajamos para recopilar los datos junto con el trabajo comunal universitario 636 Voces Comunitarias de la Escuela de Comunicación. Hubo en esa etapa. Y una de las chicas tenía que entrevistar a desmadre colectivo y ella era mamá, un estudiante mamá entrevistando a desmadre colectivo y había un chico de teatro entrevistando a Tabla Roja. Entonces era desde sus vidas, desde sus disciplinas, darse cuenta que hay otras narrativas y otros relatos que pueden servir como activador de una perspectiva crítica, innovadora y creativa de cómo pueden construir también ellas sus propias formas de relacionarse. Entonces, esa esperanza, es América Latina como región, es un instrumento pedagógico y la idea es que poco a poco siga creciendo. Ahora estamos en 19, activamos el sitio web y la idea es seguir recogiendo. Y también para ellos mismos, para los propios colectivos, es lo que estamos haciendo es importante, es visible, puede llegar a otros lugares. Y nos han dado las gracias cuando ven lo que estamos haciendo y nos dicen, además se reconocen entre ellos, a pesar de su diversidad. Cuando me hablas de todo esto, porque recuerdo que entiendo, bueno, o más bien, entiendo que hay un tema para ustedes a nivel de investigación muy importante que tiene que ver con todo lo que es participación ciudadana, ¿verdad? Y al mismo tiempo me llama mucho la atención cuando me hablas como de esperanza, porque siento yo, y vos me corregirás, porque finalmente tampoco es mi área, pero, ok, siento yo que a veces nos sentimos como muy pequeños, hablabas del capitalismo, a veces una persona sola en el, no sé, en el mar del capitalismo, donde solo somos números, de repente siento, mira, ¿con qué ganas voy yo a involucrarme en procesos políticos, comunales, etcétera? Porque la verdad es que yo soy tan pequeño que no puedo generar un cambio. O sea, yo no tiene sentido que nada de contracorriente. A lo que yo entiendo cuando vos me hablas de que este proyecto lo que vende, por decirle de alguna manera, es esperanza, es justamente como tal vez que las personas entiendan a través de estos ejemplos que sí es posible un cambio. ¿Por ahí anda o estoy perdido? Es es un lugar del proyecto también, porque además sirve para darnos cuenta que la transformación social puede darse tejiendo, puede darse en la maternidad, puede darse en muchos de los lugares, incluso ya cuando estamos hablando del análisis en sí, nosotros hemos caracterizado algunos lugares que tienen que ver con la transformación y, por ejemplo, hay narrativas constructoras de identidad, es decir, me sirven para decir, ah, mira, yo soy este tipo de mamá y puedo ser diferente, por ejemplo. Me sirve para conectarme con otras personas, para encontrar un lugar de enunciación. Yo hablo desde las juventudes, desde la marcha de la gorra, por ejemplo, que son juventudes
que se reúnen a marchar porque estaban siendo criminalizados por utilizar una gorra. Sí, por tener una estética, entonces siendo criminalizados hacen la marcha de la gorra y se encuentran y se vuelven ciudadanía y pueden trabajar en colectivo. Yo creo que hoy en día es muy importante pensar que la ciudadanía se organice y pueda trabajar en colectivo para buscar el bien común y que eso es posible y que no hay una sola dimensión para hacerlo. Hay Ujú, ujú. múltiples dimensiones. Eso también es devolverle el lugar del poder y de la política a la vida cotidiana, porque pensamos que la política está solamente en el momento electoral y la política está en todas las dimensiones de nuestra vida. Ujú, 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 claro. Y bueno, vamos a ver, tengo, bueno, 19 experiencias que incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y una experiencia en perspectiva de latinoamericana. ¿Cómo hicieron? Porque, bueno, hablaban que eran tres investigadores, vos que estás radicada en Costa Rica, otros dos investigadores más. ¿Cómo fue el contacto, digamos, porque involucraron iniciativas de muchos lugares de Latinoamérica, de América Latina? ¿Cómo hicieron para acercarse a estos grupos? ¿Qué, cómo decir, cómo es que estos grupos calificaban para ser de interés para ustedes? ¿Cómo fue el criterio de selección? O sea, ¿cuál era el criterio de selección para ustedes determinar estos grupos? ¿Cómo funciona el proceso? Porque abarca muchos países. Bueno, nosotros teníamos claro que tenían que ser colectivos de transformación social que estuvieran proponiendo algo de hackeo en el sentido en que estuvieran dialogando con algún código, código del arte, código o sea, códigos que tienen que ver con lenguaje, con mandatos sociales y que estuvieran dándole vuelta a eso. Eh, Mandamos un formulario y le pedimos ayuda a todas nuestras amigas y amigos de América Latina de los seminarios del territorio. Por eso es tan Ujú, importante encontrarnos. Entonces había dos grupos de WhatsApp en donde estaba el seminario La Cosa, que era la primera versión del seminario del territorio. Nosotros somos los pupilos de ese grupo. Somos la segunda generación. Y en la segunda generación también se los mandamos. Ahí había gente de toda América Latina. Entonces, la, en El Salvador nos dijeron, oigan, este proyecto está buenísimo. Entonces les pedíamos que llenaran el formulario. Incluso algunos investigadores y colegas de otros países nos ayudaron en el contacto, en acercarnos y todo. Todo esto además fue pandemia. Esto ujú. fue como, porque este proyecto lleva varios años, pero hasta ahorita a veces pasa así, ¿no? Recogemos los datos y después tenemos el tiempo para analizarlos. En la primera etapa nos dedicamos más a visibilizar las experiencias. Entonces, llenaban un formulario, recogimos 30 y pico de experiencias, ahorita no recuerdo el número exacto, y ya ahí empezamos a valorar, bueno, estas tienen que ver con la transformación, estas encajan con las discusiones que estamos dando del territorio, por ejemplo, porque también tenía que ver con eso, y salieron estas 19, que están maravillosos. Eh, por ahí. Y cuando me hablabas, bueno, de estas 19 iniciativas, ahorita en específico me has mencionado dos, la de maternidad y la de música clásica. ¿Qué otras transformaciones, o sea, qué otras experiencias, qué otros grupos, qué otros temas están cubiertos, digamos, en estas distintas experiencias? Por ejemplo, está CLIC en El Salvador, que promueve diálogos jurídicos que conectan a las personas con estudiantes de derecho. Ok. Entonces, ahí hay un diálogo. Está Música Ocupa, que te lo comentaba, el espacio música clásica. Ojo Semilla, cine comunitario, que es un laboratorio de cine audiovisual, también en Ecuador. En Colombia está la red de guardianes Semillas de Vida, que tiene que ver con el tema de semillas orgánicas, soberanía alimentaria, buenas prácticas agrícolas, mucho arte. Aquí es como que el arte nos salvará a todos cuando todo se haya perdido. Casa Cultural Cosiguaira en Colombia es una casa y un proceso de encuentro de saberes del mundo artístico local. Compañía de Teatro Tabla Roja de Bolivia, que hacen teatro técnica clave para llegar con el teatro formativo a zonas populares de Bolivia, llevan el teatro a todos lados.
colectivo Paporreto de Brasil, que buscan denunciar las injusticias que se dan en las favelas y romper el discurso mediático que tienen las favelas en una periferia. El colectivo Viajo Sola de Costa Rica, de chicas que plantean este tema de grupo de mujeres artistas que ponen en escena experiencias y reflexiones sobre la violencia de género. Colectivo Amorales de El Salvador, mujeres que crean espacios seguros para explorar el arte. Aquí vamos a encontrar que hay ciertos, y aquí ya viene el análisis, ¿no? Tenemos algunos hilos conductores de la transformación de la América Latina, el arte, la perspectiva feminista, la atención al mundo, al medio ambiente, a las semillas, al diálogo con el Sumar Kawasai, el buen vivir también aparece. O sea, como que de estos lugares se alimentan y se inspiran estas iniciativas. Desbordando feminismos, que es la perspectiva latinoamericana, que son varios colectivos que se unieron de diferentes países y se unieron y se conectan a veces y comparten. Collera Red, mujeres creadoras y productoras y gestoras culturales, la marcha colaborativa de la gorra de Argentina, que es este grupo encargado de cubrir la marcha de la gorra de jóvenes para acabar con la criminalización, Hackeo Cultural México, que acompañan colectivos y comunidades en procesos de comunicación, colectivo Tejernos de Chile, mujeres que se encuentran a tejer. A mí eso me parece increíble, ¿no? Porque siempre uno piensa en el tejido y piensa en unas señoras ya grandes que se reúnen a tejer y son mujeres súper jóvenes que encuentran en el tejido el espacio para compartir vivencias y experiencias. Y la Guanarred de Costa Rica, que es nuestra agrupación, que inicia en Guanacaste, pero se extiende a todo el país y lo que hace es una plataforma de gestores culturales locales, además. Entonces, como podemos ver, hay mucho arte, hay esta línea feminista, hay Sumata Wasai, Buen Vivir, y hay muchas posibilidades de transformación que creo que nos vienen bien en momentos complicados. Y en todas estas iniciativas, digamos, ¿cuáles de las 19, por lo menos en esta etapa, cuáles son actualmente de las que ustedes encontraron como las más grandes, como las que estaban como más maduras, por así decir? Porque me imagino que están en distintos grados como de madurez y de distintos, del mismo proceso, digamos. Dentro de estas, ¿cuáles eran tal vez las maduras? ¿Cuáles eran tal vez las más incipientes? ¿Cómo está esa parte? Incluso hay algunas que ya no están, ya hay otras que siguen ahí. Por ejemplo, Música Ocupa sigue ahí, tiene un sitio web bellísimo, musicaocupa.inconcerto.org. Ya tiene el sitio web y todo, ya va creciendo. Yo creo, porque la investigación fue una fotografía en su momento, ¿no? Hicimos unas entrevistas, no hemos dado seguimiento. Y esto fue 2022, si no me equivoco. Sí, 2022. En el 2022-2023 hicimos las entrevistas, estructuramos el sitio web y en el 2024 empezamos el análisis, que nos ha permitido ver lugares de transformación, actores, estéticas, estrategias de comunicación que tienen que ver más por ahí. Qué pregunta más complicada, porque es que hay... pero tal vez, no sé, como Música Ocupa, las Red Guardianes de Sevilla, por ahí, ¿no? Habría que pegarles una mirada hoy en día para ver cómo están. Claro. No, esa de música clásica se oye bonito. Yo es que también tengo formación de música clásica, entonces todo lo que tiene que ver con música clásica me gusta mucho. Yo estuve en etapa básica de la Universidad de Costa Rica, en piano también, entonces siempre es un área que, la parte de la música es un área que a mí me gusta mucho y se oye muy bonito ese proyecto también. Sí, mira, por ejemplo, ahorita van a comenzar el 8º Festival de Música Clásica en Espacios Inusuales. Así se llama la perspectiva. Y entonces, el 29 de septiembre de 2024 en Quito, 30 acciones, 25 espacios inusuales como edificios, centros culturales, espacios sociales. Termina siendo muy interesante, ¿no? A veces
este tipo de manifestaciones culturales se quedan encerradas y no llegan a públicos diversos a menos de que vayan a la sala de música tal. Sí, sí, sí. Es complejo, en realidad, porque hay, y es lo que vos también como comentabas un poco, a veces hay como una cuestión un poco snob alrededor de la música clásica, hay un elemento clasista también a veces, ¿verdad? De todo esto. Y a nivel de, tal vez no de madurez del proyecto, porque como mencionabas, eso es más, tal vez más complicado, a nivel como de tamaño, de cantidad de personas involucradas, ¿cuáles eran tal vez los más grandes en ese momento al menos? Me imagino que el que unía varias, el que era de perspectiva de la América Latina por el hecho de que unía grupos, y me imagino que ese tenía un tamaño importante. El desbordando feminismos. Sí, porque además viene un poco, ellos se definen como red latinoamericana de bordadoras que orienta reflexiones a práctica feminista en torno al oficio del bordado. Entonces, la idea es que se encontraban. Yo entiendo que, por ejemplo, Desbordando Feminismos ahorita no está activo, están activos los colectivos que la formaban, pero ya como red no está tan activo. Sin embargo, ahí siguen. Lo que a mí me pareció interesante de estos colectivos es que, aunque pueden llegar a ser efímeros en el tiempo, o sea, se organizan y es muy normal también dentro del mundo organizativo, es muy orgánico, ¿no? Muy fluido, muy móvil, es Ujú. que sí generan prácticas sociales y prácticas culturales. Pueden desaparecer, pero la práctica puede quedar. Sí, Entonces, claro. Claro, eso es, dale, dale. No, no, me imagino que mucho del reto de este tipo de colectivos es que muchas cosas, me imagino que dependen mucho de voluntariado, básicamente, supongo, y eso también finalmente pues es algo que también dificulta la cosa porque puedo tener muchas ganas de participar, pero al final del día ocupo llevar arroz y frijoles a la casa, entonces entre el proyecto y el trabajo de 7 a 5 pues me hubiera encantado seguir en el proyecto, tengo que regresar a Operación Arroz y Frijoles, como decía una jefa mía. Entonces, me imagino que eso es también algo que dificulta mucho en estos procesos, que sean colectivos como que perduren más en el tiempo. Totalmente, pero además muchos de ellos también se convierten en espacios para emprender o para buscar Ujú. otros mecanismos de conseguir la operación arroz y frijoles. Por ejemplo, promueven otras formas alternativas, o sea, vuelven al trueque. O sea, otros mecanismos de intercambio de bienes y de servicios que tratan de ser alternativos al mercado capitalista, porque también ellos, o sea, en muchos sectores, en muchos casos, el organizarnos es una respuesta a la precariedad. Claro, Entonces, o sea, ya tenemos problemas con la operación arroz y frijoles, o sea, nos reunimos para ver también qué nos inventamos juntos y juntas y cómo intercambiamos cosas. En el caso, por ejemplo, de la Guanared, ellos hablaban mucho de esto, del intercambio. O sea, yo te puedo dar el taller, tú no me puedes pagar, pero ¿qué tal si intercambiamos, no sé, servicios o cosas para que pueda ser viable? Y, y algunas personas lo hacían como un voluntariado, pero más allá del voluntariado era como parte de la vida. claro. Y una consulta también, porque cuando hablabas de ciertas temáticas que empezaban a salir y como elementos comunes dentro de los distintos colectivos, mencionabas mucho la temática, toda la parte feminista. Hay, ¿por qué consideras tal vez que hay tanto elemento de feminismo en este tipo de colectivos? Es una pregunta como complicada, pero digamos, o más bien muy compleja, supongo, pero ¿por qué es que tal vez ciertos movimientos feministas podrían encontrar un caldo cultivo adecuado, digamos, en este tipo de espacios? Bueno, me voy a atrever a hacer algunas hipótesis. Sí, claro. Sí,
con la convención de que estudiosas de este tema, si ven este video, pueden manifestarse, por favor, coloquen sus enlaces en el Facebook del PROSI para que sigamos la conversación, porque no tengo investigación que respalde lo que voy a decir a continuación, pero son ideas que han salido a partir de muchas lecturas y tema de comunicación y género, que lo he venido trabajando en algunas investigaciones. Yo creo que hay un momento histórico muy importante, la cuarta ola del feminismo, que tiene que ver también con esta emergencia de redes sociales, el mundo de la tecnología, la posibilidad de encontrarnos, el post-Me Too, que ha sido muy importante también para visibilizar y poner en la discusión pública cuestiones que si bien el movimiento feminista es muy, o sea, es una de las luchas más antiguas y más vigentes del mundo, eh, y pasamos desde las sufragistas a este momento que estamos que se trabaja en otro tipo de demandas sociales. En este momento, con todas esas circunstancias históricas, desde la tecnología, el Me Too, la visibilización de las violencias de género exacerbadas, pues las mujeres estamos empezando a encontrar que es necesario encontrarnos. Si antes lo hacíamos, podríamos encontrarnos en el tejido o en el bordado, como lo hacen ellas. Pero ahorita le están dando otra resignificación a prácticas que ya hacían, que tiene que ver como somos un colectivo de bordado feminista, porque además de bordar, nos preguntamos sobre las violencias, hablamos de nuestras experiencias como mujeres, nos apoyamos en las circunstancias que solamente como mujeres y la violencia estructural y el patriarcado, pues se entienden desde ahí. Entonces yo creo que es un momento histórico para el movimiento feminista y además las juventudes, hoy en día el tema del género ya es una construcción social, es muy líquida, tenemos toda la teoría queer, que también habla de estas perspectivas, y nuestras juventudes han estado muy cercanas a estas discusiones, las viven. En ese sentido, el feminismo, con muchas discusiones que tienen al interior del movimiento, las jóvenes lo sienten muy a flor de piel y creo que se están organizando en esa línea. Creo que por ahí va, es un contexto histórico muy interesante. Bueno, y hablabas, obviamente, primero de feminismo, y ahorita cerrás un poco también con entre feminismo y juventud. Propiamente lo que es la parte de juventudes, y a veces uno siente que tal vez las juventudes son como más apáticas, digamos, en procesos tal vez de participación ciudadana. Uno lo ve incluso en temas como de la abstinencia al voto por grupos de edad y ese tipo de cosas. Eh, Dentro de estos colectivos que ustedes analizaron, ¿cómo estuvo el elemento de personas jóvenes, digamos? Porque ya hay bastantes, como mencionadas, feministas. En la parte de juventudes, ¿qué fue lo que ustedes encontraron en estos colectivos? Mucha presencia de juventud, incluyendo estos colectivos feministas, tienen muchas jóvenes que son parte. Por ejemplo, este que te comentaba de la marcha de la gorra, que es la cobertura mediática de la marcha, es una respuesta a una necesidad de la juventud en Argentina a que no la criminalicen por ser juventud, por tener una estética diferente, por lo que sea. Entonces, yo lo que siento cuando veo este tipo de manifestaciones de lo político es que el abanico de lo político es demasiado grande como para que nosotros solamente nos quedemos en la participación política partidaria electoral. Y incluso si los partidos quisieran repensarse, renovarse y reinventarse para estos tiempos, tendrían que verse en términos de cómo se está organizando la sociedad civil y los colectivos. Porque las formas de organización partidaria terminan siendo a veces muy verticales comparado con cómo funcionan estos colectivos asamblearios. Claro, sí, sí, sí. Entonces, la apatía yo creo que tiene que ver más con que los partidos o lo que tradicionalmente ubicamos en lo político les ofrece a las juventudes que no es tan sexy y ellos deciden hacer política de otra manera.
Y ahora, también cambiando más bien la pregunta, más bien yéndonos para el otro lado. Dentro de estos colectivos, ¿hubo tal vez grupos específicos por distintas características socioeconómicas que más bien te llamara la atención no verlos o verlos poco o subrepresentados, por así decir, en este tipo de colectivos? Como, mira, me llama la atención que no vi, no sé, población indígena o que tal vez no vi, tal vez adultos mayores, no sé, algún grupo así como que vos sintieras que de repente esperabas verlo más y de repente no lo viste. Yo debo decir que hay muchas iniciativas que nos quedaron por fuera y que cuando sacamos el sitio web nos escribieron de algunos países y nos decían como, les hizo falta esto, les hizo falta el otro. Entonces, en efecto, no, este fue un primer ejercicio de mapeo para sacar cosas. Creo, en efecto, como vos lo señalás, que sí hay por aquí, no necesariamente colectivos indígenas tal cual, pero sí que se inspiran en algunos de una cultura, de un conocimiento ancestral que Ujú. recupera conocimiento indígena, ¿cierto? Pero no necesariamente son colectivos indígenas como tal, Okay. eh, en ese sentido. Yo creo que se nos escapan un millón de cosas, también las personas adultas mayores, también se nos escapan muchas poblaciones, pero lo que sí nos abre el concepto, que es muy importante, es que estos son 20 ejemplos, pero narrativas hacker están por ahí en el mundo. Ahora es cómo las identificamos y cómo Es la aprendemos. punta del iceberg. Exacto, es el inicio, es el inicio. Por eso el concepto puede ayudarnos y tiene ese poder de que cuando vayamos caminando por ahí, por la América Latina, buscando la narrativa hacker, entonces nos vamos a dar cuenta que sí, que hay gente que está contando y está haciendo cambios desde la vida cotidiana o hasta está demandando cambios estructurales y están por ahí. Ujú. Ahora, hablando de eso, y también es como tal vez el punto, ya entrando en la parte final un poco tal vez del programa, es ¿qué es lo que sigue? Digamos, ya ustedes hicieron este planteamiento, ya mapearon estas iniciativas. eh, a nivel de, bueno, de las investigaciones que usted está haciendo o a nivel incluso del SICOM o demás, ¿por dónde sigue ahora esta discusión? ¿Van a darle continuidad a este proyecto? ¿Qué sigue, digamos, en este mediano plazo? Bueno, lo primero es que estamos recuperando el sitio web para que la gente pueda volver a visitarlo y conocer estas Ujú. experiencias, porque el sitio web además contiene audios de las personas entrevistadas, tiene fotografías de las narrativas, entonces termina siendo muy interesante estéticamente, no solamente te relacionas con un relato, sino también con un lenguaje sonoro y también visual. Segundo, queremos hacer una segunda temporada de Narrativas Hacker, volver a hacerles recuperar otras 20 eh, iniciativas en América Latina, como para darle una continuidad. Y ojalá esperamos hacer un taller con todas, aunque sea virtual, o sea, encontrarnos. Es muy poderoso cuando ellas se encuentran, porque se dan cuenta que no están solas en el mundo y que son muy diversas, pero que hay mucha gente como ellos y ellas que están trabajando por ahí en diferentes comunidades. Eso es muy poderoso cuando se encuentran. Entonces, el sitio web, una segunda temporada y un espacio interno para que se reconecte. Ya del lado del mundo investigador, Melba, Nicolás y yo nos cuesta un poco porque cada uno está en sus países con su propia agenda de trabajo, pero estamos cerrando dos textos sobre narrativas hacker, un capítulo de un libro que va a salir por la Universidad Nacional de Colombia, en donde va a quedar un capítulo sobre cuáles son los actores, los lugares de enunciación, las narrativas para cambiar al mundo, y otro que tiene que ver más con una discusión teórica de este concepto de narrativas hacker para ponerlo a discutir con los conceptos que vienen de la comunicación y los movimientos sociales, con el mundo también de comunicación y tecnologías, una discusión un poco más teórica para dejarlo como bien amarradito, de tal manera que si nos vamos a viajar por América Latina, el concepto nos ayude a que nuestro caminar no se nos pierdan en esas iniciativas de transformación, que podamos reconocerlas. Interesante. Y digamos, a nivel
Bueno, y a nivel de proyectos actualmente tuyos, que no solo, incluso yendo más incluso en otros temas, no necesariamente en este proyecto como tal, ¿qué sigue, digamos, a continuación en estas investigaciones que estás realizando? Bueno, estamos como con dos cosas. Este año iniciamos un proyecto nuevo en el Centro de Investigación en Comunicación, que es Ujú, sobre producción social de tecnologías para el cuidado. La idea es que hay una política nacional de cuidado y hay una ujú, serie de instituciones públicas que están ahí y queremos saber qué tecnologías se están generando para el cuidado, cómo las están produciendo. Eso, sí, y ojalá me escuche el equipo que califica el fondo concursable de los 50 años de la Vicerrectoría de Investigación. Eso, sí, nos ganamos otro fondo concursable que es este, que es Agenda de Investigación y Desarrollo de Inteligencia Artificial para estimular la participación ciudadana en género y educación. Entonces, los dos ujú. proyectos están aquí. Yo estoy cerrando narrativas hacker, abriendo producción social de tecnologías para el mundo del cuidado, pero si nos ganamos el fondo, ojalá que sí, escúchenos, vicerrectoría, pues paramos el de cuidado y seguimos con la agenda de investigación en inteligencia artificial para, como pueden ver, hay muchas cosas cocinando y aquí en el espacio, en quienes vean el video y no solamente el audio, les saludo desde el Centro de Investigaciones Agronómicas, donde estaremos trabajando políticas públicas para el desarrollo rural y, y el sector agrícola también. Entonces, digamos, yo le tengo un nombre que es una poliamorosidad académica, en, en donde el punto común es la transformación y el proyecto político. Y es como la universidad está aportando a las transformaciones, al cuidado, a los desafíos de género, a la educación, al agro. Yo creo que Ujú. ese es donde está mi camino. Claro, claro, no, excelente, excelente. No, más bien, muchísimas gracias, por acompañarnos este día de hoy, en este café digital, Luisa, y muy interesante, de verdad, bueno, estos proyectos que tienen a futuro, por supuesto, interesantísimos, y también este de narrativas hacker. Para serte honesto, a, a mí me confundía un poco el término, en realidad, de narrativa hacker, y después de esta conversación me queda muchísimo más claro y quedo hasta como con esa espinita de curiosidad de algunos de los colectivos que nos mencionabas, de verdad que son muy interesantes. Ojalá que la página esté pronto, ¿verdad? ¿Tienen algún plazo o todavía no está muy seguro como para cuándo podría estar? Por ahí en un mes, 2 meses, yo espero que la recuperemos porque ya está diseñada. Solamente tuvimos un tema técnico. Ah, ok, ok, excelente, excelente. Sí, no, ojalá que eso esté pronto para poder darle el mayor alcance posible a todo el trabajo que ya se realizó al respecto, que de verdad que está muy interesante. Y de igual manera, pues a las personas, tanto los que nos escucharon en vivo como los que nos escuchen después, muchísimas gracias por acompañarnos en este café digital. Espero que los temas que tratamos hoy sean de su interés y que les hayan dejado, pues, igual que a mí, una espinita de curiosidad de muchas de las cosas que se hacen en estos procesos de transformación en América Latina. Nos vemos la próxima en otro café digital y hasta luego, que tengan buen día.